Pues adelante. Bueno, entonces para el día de hoy vamos a hablar del consenso ESUS del 2024 que fue publicado por la Sociedad Europea de Cardiología. Mucho gusto, mi nombre es José David Puerta, yo soy residente de medicina vascular. Y para dar inicio a este tema, vamos a ver que a pesar de la alta incidencia de los accidentes cerebrovasculares criptogénicos, que más o menos comprenden alrededor del 25% de los ACVs en general, y su importancia, que vemos que afecta más o menos a 300.000 casos incidentes al año, y esto es reportado en América del Norte y en Europa. Los avances de la prevención secundaria digamos, del ACV es poco, y se ha determinado que pacientes que han sufrido ACV isquémico y se identifica una fuente cardíaca de mayor riesgo, como por ejemplo la fibrilación auricular o trombos ventriculares izquierdos, no requieren estudios adicionales. Pero la gran proporción de pacientes donde no se documentan estas entidades antes se clasificaban como accidente cerebrovascular criptogénico. Y el estudio de esta entidad y el tratamiento de la misma quedaba muy corto, por lo que no fue sino hasta el 2014 donde se desarrolló un constructo de que la mayoría de los pacientes con ACV criptogénico eran de origen embólico y se propuso un nuevo término que fue el ACV de origen indeterminado o el ESUS como base para futuros ensayos clínicos y poder así determinar una adecuada prevención secundaria. Sumado a esto, en muchos pacientes, la fuente específica puede ser incierta, ya que a menudo hay muchas fuentes embólicas potenciales que no son clasificadas como de alto riesgo. Y como por ejemplo la disfunción ventricular izquierda, la clasificación anular mitral, un foramen oval permeable, unas taquiarritmias atriales que no sean fibrilación auricular, unas placas carotidias no estenóticas, inclusive ateroma del arco aórtico, entre otros. Por ejemplo, vemos que el foramen oval permeable tiene una prevalencia poblacional más o menos uno entre 4 personas o el 25%. Y no es un factor de riesgo per se para accidentes cerebrovasculares en la población general. Sin embargo, se ha documentado que este defecto en algunos pacientes con ACV puede ser el conducto para una embolia paradojal. Y como varias fuentes cardioembólicas se han descrito que tienen un riesgo embólico menor, pero y con una tasa de ACV menor inicial y son más a menudo incidentales que de ser realmente la causa o el ente causal que me explique el accidente cerebrovascular. Resumiendo esto, vemos que las lesiones con potencial embólico bajo pero bien documentadas, se van a detectar con mucha mayor frecuencia que los pacientes que tienen un ACV con un alto riesgo cardioembólico. Entonces, derivado de lo mencionado, las investigaciones para establecer el diagnóstico del ESUS deben ser suficientes para excluir fuentes cardioembólicas de mayor riesgo o de alto riesgo. Y como lo vemos en la tabla, cuando dieron la clasificación en el 2014 publicada en Lancet, donde se debe excluir etiologías con mayor frecuencia que causan accidentes cerebrovascular, como son la isquemia cerebral no lacunar. Esta se define que debe de medir o sea, digamos una ACV lacunar mide menos de 1,5 centímetros en tomografía y menos de 2 centímetros en resonancia. Por lo tanto, para tener esos debe medir más de estas, digamos, de estos valores. No debe tener una asociación con una esterosis carotidia mayor del 50%. No debe haber una fuente de cardioembolia mayor como por ejemplo una FA, un flóter, un trombo intracavitario, una válvula protésica, un mixoma, por ejemplo, pacientes con un infarto agudo del miocardio menor de 4 semanas o inclusive pacientes con una disfunción ventricular severa con FEBI menor del 30%, y no debe tener otras causas identificadas de ACVs establecidas como arteritis, disección, vasoespasmo, entre otros. Y para el estudio tanto del ACV como del ESUS se debe realizar un pool de exámenes que son la tomografía, la resonancia cerebral simple, electrocardiograma de 12 derivaciones, un Holter de 24 horas y una imagen que me documente enfermedad o que me pueda ayudar a documentar enfermedad carótida intra y extracraneal, los cuales nos pueden orientar sobre la probable etiología del mismo y dentro de esas determinar si mi paciente encaja dentro de la definición del ESUS.
¿Y cómo hacemos para diferenciar entre ACV criptogénico y esos? El enfoque es muy similar, pero vemos que, por ejemplo, en ACV criptogénico no debe tener fuentes de cardioembolia de riesgo mayor o medio, a diferencia del ESUS, donde no debe tener una fuente de cardioembolia mayor, pero puede tener un riesgo de cardioembolia moderada. Y aquí es donde se ha generado el mayor interés, sobre todo de este término, ya que como se mencionó previamente, existen múltiples entidades que pueden estar asociadas a una embolia o un fenómeno tromboembólico que no se consideran de alto riesgo, pero que no son criptogénicas. Por lo que el día de hoy vamos a analizar el consenso clínico sobre ESUS, publicado por la Universidad de Oxford en la revista de la Sociedad Europea de Cardiología. Y antes de comenzar a hablar del consenso, se debe aclarar que esta sección se centra y analiza la fuente embólica per se y no las entidades fisiopatológicas que contribuyen a estas, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión, el tabaquismo, la dislipidemia, entre otros. Y además, la evaluación del riesgo y el manejo de estas patologías se tratan ampliamente en otras guías de práctica clínica y probablemente, según este consenso, van a sacar nuevas guías y próximas sesiones donde van a proponer diferentes manejos para estas entidades en particular. Entonces, entrando en materia, previamente se creía que el ESUS estaba asociado únicamente con una fibrilación auricular oculta, pero a medida que se ha venido estudiando esta entidad, se han encontrado un número considerable de entidades o de patologías que pueden ser la fuente de embolia, de embolia en este tipo de pacientes. Y se pueden clasificar en términos generales, por ejemplo, en una aterosclerosis supracardíaca, con diferentes consideraciones en cuanto a las placas, sea simples o complejas. El cáncer como tal, donde vemos que dependiendo del tipo de cáncer, la manifestación trombótica como una coagulación intravascular diseminada, diferentes biomarcadores como el dímero D, diferentes tipos de cáncer como linfomas o cáncer, principalmente los adenocarcinomas, que pueden estar más asociados con ACVs, también la enfermedad ventricular izquierda, por ejemplo, cicatrices ventriculares y o aneurismas, cardiomiopatías, disfunción ventricular, pero por encima del 30%, inclusive anomalías congénitas como ventrículo izquierdo no compacto, alteraciones de la aurícula izquierda o cardiopatías atriales, el foramen oval permeable que dependiendo del tamaño, dependiendo si tiene complicaciones mayores como un aneurisma septal, e inclusive clasificaciones como son el ROPE y el Pascal, que nos pueden orientar sobre la probabilidad de que este foramen oval me explique el accidente cerebrovascular y la enfermedad cardíaca valvular, donde, por ejemplo, las válvulas mixomatosas o la calcificación aórtica masiva o mitral masiva pueden ayudar o pueden perpetuar la explicación de por qué el paciente tuvo un ACV embólico. En cuanto al abordaje clínico, el objetivo de cualquier médico cuando se enfrenta a un paciente, no solo eso, sino también cualquier otra entidad o condición médica de una etiología poco clara, es identificar la causa real entre una lista posible de diferentes diagnósticos diferenciales. Y digamos, con el fin de optimizar estrategias de tratamiento y prevención para evitar la recurrencia. Sin embargo, específicamente hablando de este tipo de pacientes con esos, puede ser un desafío porque la mayoría de esos pacientes existen múltiples fuentes embólicas potenciales que inclusive pueden estar superpuestas y con frecuencia no está claro cuál fue el origen embólico real. Además, puede ser, digámoslo como engañosamente tranquilizador, porque a pesar de que se establezcan diferentes medidas preventivas secundarias específicas para una patología individual que se documentó, entonces se documentó un foramen oval permeable o se documentó, por ejemplo, una estenosis carotidia menor del 50%, que se pueda presumir que es la fuente de cardioembolia, de embolia real, este paciente puede ser inclusive vulnerable a futuros eventos o accidentes cerebrovasculares e inclusive eventos cardiovasculares causadas por otras patologías que estaban presentes en ese mismo estudio. Entonces yo a mi paciente le documenté una calcificación del anillo mitral
asociada a una placa carotidia, y yo, digamos, lo que hice fue que le asumí el riesgo a la placa, pero la calcificación no le hice absolutamente nada, y en realidad pudo haber sido la placa la que la calcificación del anillo, la que me explicara la recurrencia del ESUS y no la placa carotidia como tal. Por lo tanto, el objetivo de esta guía es proponer una evaluación multidimensional integral del riesgo tromboembólico, para que tengamos en la cabeza que pueden existir múltiples focos de cardioembolia y tromboembolia que me pueden explicar la recurrencia de los accidentes cerebrovasculares y no solamente una etiología en particular. Entonces, vamos a hablar del primer grupo que mencionamos previamente, y es la aterosclerosis supracardíaca, donde el grado de estenosis carotidia se ha considerado previamente como el parámetro principal para la evaluación y la relación causal entre el proceso aterosclerótico y un evento isquémico, y además para predecir el riesgo de accidente cerebrovascular y de recurrencia del mismo. Esta asociación se demostró hace más de 40 años en diferentes estudios, y se demostró que existe el beneficio de la revascularización en pacientes con una estenosis severa. En ese momento, el grado de estenosis arterial era, digamos, como la única característica de la placa que se había evaluado en vivo, digamos, en estudios angiográficos y tomográficos, inclusive en diferentes estudios de resonancia. Pero hoy en día vemos que la tecnología imaginológica no solamente nos ha ayudado a visualizar el árbol arterial supracardíaco, sino que también nos puede ayudar y nos da una información mucho más detallada sobre la estructura y la composición de la placa y su riesgo potencial de ruptura. Entonces, las características específicas de la placa se van a asociar con un mayor riesgo de eventos isquémicos independientemente del grado de estenosis. La prevalencia, por ejemplo, de placa carotídea en pacientes con ESUS es más de 5 veces en este tipo de pacientes, y la prevalencia de una placa compleja en el ESUS es 2 veces mayor en comparación de pacientes que tienen una ACV de origen trombocardioembólico o de pequeño vaso donde no se documente la placa. Estos hallazgos subrayan la importante asociación entre el riesgo de evento cerebrovascular y la vulnerabilidad de la placa, y no solo en pacientes con eso, sino en la población en general con una placa carotidia que puede evaluarse mediante varios parámetros. Entonces, hablando, digamos, de las características específicas de la placa, vemos la hemorragia intraplaca. Esta se define como un acúmulo de componentes sanguíneos dentro de la placa de ateroma, y se considera la característica más importante de la vulnerabilidad de la placa. Han sacado diferentes estudios. Acá les traigo un metaanálisis de 7 estudios de cohorte que incluyeron 560 pacientes con una estenosis carotidia sintomática y 136 pacientes con estenosis carotidia asintomática, donde la hemorragia intraplaca fue el predictor más fuerte de accidente cerebrovascular que cualquier factor de riesgo clínico conocido. Y entre los pacientes con estenosis menor del 50%, como lo vemos en el recuadro, las tasas anualizadas de accidente cerebrovascular ipsilateral fueron del 9%, comparado con los pacientes que no tenían hemorragia intraplaca, que únicamente fue el 0,7%. Otro hallazgo es la capa fibrosa digamos, en la placa aterosclerótica, y esta consiste en una capa de tejido conectivo fibroso que lo que va a favorecer es que separa el núcleo de la placa de la luz arterial. Esa es otra característica para la evaluación de la vulnerabilidad de la placa, principalmente cuando es delgada o cuando está rota. Y digamos, estos hallazgos son, digamos, como son mucho mejor caracterizados por resonancia magnética. Y un estudio, aquí les traigo un estudio longitudinal prospectivo que basado en estudios de resonancia magnética de 126 pacientes con estenosis carotidia sintomática, fueron seguidos durante el promedio de un año, y mostró que la capa fibrosa delgada o una capa rota se asoció significativamente con eventos cerebrovasculares. Además, una capa fibrosa delgada o rota es altamente asociada con que mi paciente haya tenido una ACV o una IT recientemente. Eso es un estudio de 53 pacientes que fueron programados a endarterectomía. Previo a la realización de esta misma, se hizo una angioresonancia carotídea. ¿Y qué hicieron ellos? Compararon las características de la placa. Entonces lo dividieron en una placa gruesa, placa delgada o placa rota.
y encontraron que los pacientes con una capa fibrótica rota tenían 23 veces más probabilidad de haber sufrido un accidente cerebrovascular o una IT reciente en comparación de los pacientes que tuvieran una capa fibrosa gruesa. Otra característica de vulnerabilidad es la presencia, digamos, del trombo intraluminal asociado a hemorragia intraluminal o inclusive solamente el trombo intraluminal. En un estudio retrospectivo que les traigo acá de 726 pacientes, a esos pacientes se les hizo resonancia del eje carotidio y el predictor más fuerte de accidente cerebrovascular de origen embólico fue el trombo intraluminal carotidio seguido de la hemorragia intraplaca. Y la presencia de trombos intraluminales fue altamente predictora de que mi paciente o que el paciente presentara una ACV ipsilateral del lado donde tenía la placa enferma. Otros hallazgos encontrados son la superficie luminal de las placas carotídeas, y esta se puede clasificar en una placa lisa, en una placa irregular, o incluso en una placa ulcerada. Para mirar el impacto de las placas, vemos este estudio donde se realizó una ecografía en modo B de alta resolución, donde, digamos, estudiaron todo el árbol carotidio y se documentaron en 1939 pacientes sin accidente cerebrovascular y se clasificó en este caso la superficie en regular o irregular. Se hizo un seguimiento de 6.2 años con examen ecográfico y se produjeron 69 accidentes cerebrovasculares isquémicos. Se encontró que los riesgos acumulados no ajustados a 5 años en este tipo de pacientes fueron del 1.3, del 3 y del 8.5% para placa lisa, placa regular y placa irregular respectivamente. Y la presencia de una placa irregular per se asoció de una forma independiente con un ACV isquémico, como lo vemos con un HR de 3.1, siendo estadísticamente significativo. En cuanto al core necrótico lipídico, eso se caracteriza porque es un tejido heterogéneo compuesto, entre otros, también por cristales de colesterol, restos de células apoptóticas y partículas de calcio. Y estos van a jugar un papel fundamental tanto en la progresión como en la vulnerabilidad de la placa. Se hizo un estudio de 120 pacientes asintomáticos donde se documentó una placa carotidia y que mostró, digamos, un gran tamaño del core lipídico o del core necrótico lipídico, y este gran tamaño se correlacionó con más eventos cerebrovasculares ipsilaterales. Entonces vemos que pacientes con un core necrótico lipídico por encima del 40% está mucho más asociado tanto o está más propenso a la ruptura también de la placa y a, digamos, a eventos cerebrovasculares que un core menor del 40%. El papel del calcio en la aterosclerosis sigue siendo controvertido, pero en general se acepta que el tamaño, la forma y la posición de la calcificación pueden afectar el desarrollo de la placa y por lo tanto las calcificaciones, sea de la íntima o calcificaciones profundas y voluminosas, estas tienen un efecto protector o rara vez se van a asociar con aparición de accidentes cerebrovasculares. La neovascularización intraplaca se puede detectar mediante la ecografía con contraste o estudios contrastados por tomografía o resonancia y requiere la administración de medios de contraste, como se mencionó previamente. Eh, en estudios, por ejemplo, de ultrasonografía ecocontrastada, eso es un estudio prospectivo de 155 pacientes que mostró que la neovascularización intraplaca se asociaba con eventos cerebrovasculares recurrentes independientemente de la gravedad de la estenosis carotídea. Entonces, derivado de lo mencionado, la guía digamos, nos menciona y nos clasifica según el riesgo embólico o tromboembólico, los hallazgos de cada factor de riesgo. En este caso, para la aterosclerosis supracardíaca, lo divide en un riesgo moderado o en un riesgo sutil. En el riesgo moderado vemos que son las hemorragias intraplaca agudas o recientes, una capa fibrosa rota o delgada, o un trombo intraluminal o una placa ulcerada. Y en cuanto al riesgo sutil, es un core más del 40%, perdón, un grosor máximo del componente no calcificado más de 3 milímetros, inclusive una morfología de una placa irregular.
Además, se menciona un nuevo score que se está intentando implementar en la clasificación de las placas, que es el score de Carotid Plaque Rats. Este sistema de clasificación puede mejorar tanto la comunicación y se dice que puede favorecer, digamos, como mejor la selección de pacientes para reducir las diferencias, sea en terminología, para que haya una unificación en cuanto a las placas o al reporte de las placas y facilite el intercambio y la información clara, tanto para los médicos como para, digamos, los diferentes investigadores que puedan favorecer tanto para estudios futuros como para intervenciones adicionales. Entonces, lo que hace o cómo se clasifica el Carotid Plaque Rats, intenta clasificar según las diferentes características que mencionamos previamente en cuatro grupos digamos, desde el grupo uno hasta el grupo 4 siendo el grupo uno un vaso normal, hasta el grupo 4 placas complejas que tengan, por ejemplo, hemorragia intraplaca, que tengan ruptura de la capa fibrótica o un trombo intraluminal. E intentan determinar, según, digamos, como las características imagenológicas, un algoritmo tanto diagnóstico como de tratamiento, pero hasta el momento, digamos, esta intervención no se ha validado, entonces está pendiente que se, digamos, en estudios adicionales que me puedan determinar cuál puede ser el real impacto de principalmente en placas que tengan alto riesgo o placas complejas con alto riesgo trombótico para determinar si no únicamente se benefician de prevención secundaria, sino de alguna intervención endovascular. Otra de las etiologías son los cortocircuitos de derecha e izquierda. El cortocircuito más común es el foramen ovar permeable, pero también pueden existir otras patologías de, digamos, como efectos del tabique o inclusive cortocircuitos intrapulmonares. Los estudios epidemiológicos, ahorita se mencionó previamente, pero han demostrado que hay una relación constante entre el accidente cerebrovascular isquémico y el foramen oval permeable en pacientes sin otra etiología identificable. Sin embargo, eh, no olvidar que, por ejemplo, el foramen oval permeable es la anomalía congénita más común. Inclusive se encuentra hasta el 25% de los pacientes adultos como tal, y su papel patogénico en el ACV ha sido cuestionado durante varias décadas. Los accidentes cerebrovasculares que han ocurrido en pacientes con foramen oval permeable fueron etiquetados inicialmente como criptogénicos debido a que se encontraba esta incertidumbre de la asociación entre foramen oval y ACV paradojal, pero la implementación de los criterios de eso en el 2014 mantuvo, digamos, el foramen oval o lo metió dentro del accidente cerebrovascular de causa indeterminada. Y desde el 2017 han salido varios ensayos clínicos que han demostrado que el cierre percutáneo del foramen oval ha reducido el riesgo de posteriores accidentes cerebrovasculares entre pacientes que cumplieron los criterios de eso. ¿Cuál traigo un metaanálisis que utilizó datos de pacientes individuales de todos los ensayos, donde informó una disminución de la recurrencia del accidente cerebrovascular con un HR de 0.41, siendo estadísticamente significativo para el cierre en comparación de tratamiento médico solo, pero esto no es a todos los pacientes, sino a pacientes de alto riesgo o alta asociación de ACV y embolia paradojal. Estos datos que acabamos de mencionar muestran la eficacia en cuanto al cierre de foramen oval, del cierre del foramen oval, pero la magnitud puede evaluarse en mayor detalle mediante datos clínicos y anatómicos. Entonces, derivado de esto, han salido diferentes clasificaciones. La última y más estudiada es el algoritmo Pascal, que se propuso inicialmente basándose en referencias de la epidemiología y la fisiopatología, donde tiene en cuenta la clínica, por ejemplo, y dentro de la clínica está el ROPE, que el ROPE Score evalúa varios parámetros dependiendo de la edad o de los hallazgos clínicos o imagenológicos de mi paciente para, digamos, clasificarlo, darle una puntuación. Además de eso, da unas características anatómicas que dependiendo del riesgo se clasifican en muy alto riesgo, que es por ejemplo documentar un trombo en tránsito en el foramen oval, o un alto riesgo que se documente una enfermedad tromboembólica venosa, sea una embolia pulmonar o una trombosis venosa profunda concomitante, con hallazgos anatómicos de alto riesgo que son un aneurisma septal o un shunt grande, o si mi paciente tiene un riesgo intermedio de característica anatómica que únicamente tenga el aneurisma septal o el shunt, y de bajo riesgo que tenga un foramen oval sin otras especificaciones.
Entonces, la guía basándose en esta clasificación Pascal saca un sistema de clasificación que valora el riesgo de ACV y el foramen oval permeable. Adicional a esto, le adiciona la edad mayor de 60 años y va a clasificar a los pacientes que son menores de 60 años en riesgo bajo, moderado o alto, dependiendo del ROW o la clasificación clínica, los hallazgos ecocardiográficos que sean, si yo tengo un aneurisma, un aneurisma interatrial, o digamos si yo tengo un shunt grande, y también si tiene o no tiene enfermedad tromboembólica concurrente al evento. La consideración es que, y lo curioso es que la guía no menciona de dónde saca la decisión de incluir a esos pacientes mayores de 60 años en este, digamos, en este algoritmo. Por lo tanto, personalmente me cuestiono un poco en cuanto a adicionar a los pacientes mayores de 60 años dentro de este contexto de embolia paradojal. El siguiente grupo son las enfermedades atriales. Vemos que la presencia de trombos en la aurícula izquierda, por ejemplo, el apéndice de la aurícula izquierda, conlleva un riesgo embólico, ya es muy alto y es muy establecido y se ha estudiado en muchos estudios. Y en pacientes con accidente cerebrovascular, la presencia, por ejemplo, de un trombo en la aurícula izquierda es una etiología per se de cardioembolia y estos pacientes no van a estar englobados dentro del concepto ESUS, pero hay diferentes hallazgos que nos pueden orientar que mi paciente tiene un riesgo moderado de cardioembolia sin documentar, digamos, como un trombo per se, que por ejemplo son el ecocontraste espontáneo de la aurícula izquierda, que se ha denominado como un factor de riesgo fuerte asociado con un trombo en la aurícula izquierda. Y también existen otras alteraciones que, digamos, son un poco más, digamos, son hallazgos mucho más raros, como son el triatriatum sinistrum, que se caracteriza porque es una anomalía cardíaca congénita en que la aurícula izquierda, como lo vemos en la imagen, está dividida en dos cámaras por una membrana, ¿cierto? Este es un hallazgo, como se mencionó, ya es raro y solamente se encuentra en el 0,4% de todos los defectos cardíacos congénitos, pero es un hallazgo que está muy asociado con la cardioembolia como tal. Por lo tanto, los pacientes que tengan esos y se documente este tipo de patología, probablemente la entidad que causó el accidente cerebrovascular va a ser, por ejemplo, este defecto anatómico congénito. Otro, digamos, de los grupos que mencionan en el consenso son las arritmias atriales. Y ya sabemos que la fuerte asociación de fibrilación auricular con eventos tromboembólicos en estudios observacionales, junto con un profundo efecto de la disminución de la recurrencia asociado a la anticoagulación y también, digamos, como a la prevención secundaria a la recurrencia tanto de AIT, muerte cardiovascular, entre otros, inclusive demencia vascular, proporciona una evidencia indiscutible que ya sabemos que la fibrilación auricular, digamos, es una causa de cardioembolia mayor para eventos cerebrovasculares. Vamos a ver que la FA de nueva aparición se identifica en 13% de los pacientes con ACV durante la fase intrahospitalaria y estos pacientes no deben clasificarse como esos ya que se documenta una fuente de alto riesgo de cardioembolia. Se pueden detectar más episodios de fibrilación auricular asintomática en el ámbito ambulatorio, principalmente con dispositivos de monitorización cardíaca. Y con el uso de estos dispositivos se han identificado pacientes que después de un accidente cerebrovascular, una entidad que es la fibrilación auricular subclínica, por ejemplo, los episodios auriculares de alta frecuencia, que estos se definen como episodios de corta duración, de minutos a horas, digamos, de eventos de una taquicardia atrial asintomática, con una carga muy baja de fibrilación auricular documentada en estos dispositivos, se dice que es menor del 1% durante todo el tiempo de la monitorización del mismo. Digamos, así definen la fibrilación auricular subclínica, pero cuando han evaluado este tipo de eventos o taquiarritmias y han considerado el riesgo de accidente cerebrovascular, se ha evidenciado que este tipo de hallazgos están mucho más asociados con sea el primer evento cardioembólico o la recurrencia de la cardioembolia, pero es menor que en pacientes con una fibrilación auricular clínica.
Y se plantea que, por ejemplo, estos pacientes que tienen una duración mucho mayor de esta patología, o sea, que tengan una duración de esos eventos durante más de 24 horas, o si tiene mucho, digamos, una duración mucho mayor, va a estar mucho más relacionado con eventos cardioembólicos. ¿Cuál es, digamos, con esta hipótesis se probó el papel de los anticoagulantes en personas con, digamos, con esta entidad, con la fibrilación auricular subclínica, por ejemplo, en los ensayos clínicos de la Artesia y el NOAPNET, y aquí les traigo un metaanálisis de los diferentes hallazgos encontrados. ¿Qué evidenciaron ellos? Que una reducción significativa del ACV isquémico con un RR de 0,68 siendo estadísticamente significativo, pero también un aumento significativo en las tasas de hemorragia mayor. Algo a tener en cuenta es que solamente el 9,4% de estos pacientes incluidos habían tenido un accidente cerebrovascular o un AIT previo, o inclusive habían tenido una embolia sistémica previa, por lo que ellos mencionan que se justifica análisis adicionales de los ensayos para identificar parámetros tanto clínicos como no clínicos, como por ejemplo la carga rítmica o algunos hallazgos imagenológicos o biomarcados que pudieran proporcionar una mejor estimación del riesgo, tanto embólico como de sangrado, para identificar y para dar recomendaciones adicionales en cuanto a esta entidad. En cuanto a la cardiomiopatía atrial, que es una entidad que ha sido mucho más estudiada recientemente y, digamos, ha venido en auge en cuanto a las diferentes papers, ya que se ha asociado con con un riesgo de cardioembolia elevada. Se caracteriza porque va a haber un agrandamiento de la aurícula izquierda que puede estar asociado con una remodelación progresiva, que esta remodelación progresiva está relacionada con la edad. Además, se va a generar o va a perpetuar un estiramiento por una sobrecarga de presión y de volumen, va a generar un estrés oxidativo y un fenómeno y una condición inflamatoria que puede formar un medio tanto arritmogénico como trombogénico. Y el posible papel de la dilatación de la aurícula izquierda en el ESUS está respaldado por el análisis post-hoc del estudio Navigate-ESUS, que demostró que el rivaroxaban se asoció con un riesgo reducido de accidente cerebrovascular recurrente en pacientes con ESUS, pero que digamos, estos pacientes tenían un diámetro de la aurícula muy grande, que era más de 4,6 centímetros o 46 milímetros. Y la guía considera que los pacientes con enfermedad atrial que tengan, por ejemplo, ecocontraste en la aurícula izquierda con cortria triatum, o pacientes con una fibrilación auricular subclínica mayor de 24 horas al mes luego del accidente cerebrovascular, o un paciente con cualquier episodio de una fibrilación auricular por encima de 30 segundos, los pacientes entran o de entrada se consideran que tienen un riesgo moderado de tromboembolia, por lo tanto, se podrían beneficiar de intervenciones adicionales. La disfunción ventricular y la disfunción del ventrículo izquierdo principalmente está relacionada con ACV, y es importante diagnosticarla, tanto para evitar la recurrencia como para instaurar un tratamiento oportuno en esta entidad. Y vemos que la cardiopatía isquémica y la miocardiopatía dilatada son las causas más comunes de la disfunción del ventrículo izquierdo, y pueden provocar un accidente cerebrovascular. Según la definición de ESUS, los pacientes con una fracción de eyección menos del 30% no van a entrar en esta clasificación, ya que existe un riesgo cardioembólico muy alto y bien establecido de esta asociación. Pero varios estudios evaluaron el PAP, y hay varios estudios han intentado evaluar el papel de la anticoagulación en pacientes con disfunción ventricular, principalmente por encima del 30%, que tengan un ritmo sinusal. Por ejemplo, está el estudio WARCEP, que estudió pacientes con disfunción ventricular y ritmo sinusal, donde se documentó que hubo una reducción en la tasa de accidentes cerebrovasculares isquémicos, pero aumentaron los riesgos de hemorragia mayor. Además, acá les traigo un metaanálisis de 7 ensayos clínicos con casi 16.000 pacientes, donde se les hizo un seguimiento a 2 años y que encontraron, o mejor dicho, que se les hizo a estos pacientes. Primero se les dio antagonistas de la vitamina K o DOAX, y querían mirar si hubo una reducción en la recurrencia de ACV en pacientes con ritmo sinusal.
Entonces, los diferentes hallazgos fueron los siguientes. Los pacientes que per se, que se les dio anticoagulación tuvieron menor riesgo de ACV o embolia sistémica con un aumento de las tasas de sangrado como tal. Y hablando, por ejemplo, específicamente del rivaroxaban, este se asoció con una tasa significativamente reducida de ACV o embolia sistémica en comparación, por ejemplo, con otros plaquetarios o placebos, pero tuvo mayor riesgo de hemorragia mayor y no hubo diferencias en cuanto a desenlaces como infarto o miocardio, mortalidad y hospitalización por falla cardíaca. También encontramos otras causas de disfunción ventricular, perdón, como son la amiloidosis cardíaca, ya que esta puede provocar una miocardiopatía restrictiva y puede favorecer un gasto cardíaco muy reducido a pesar de que tiene una fracción de eyección conservada, y esto puede favorecer la formación de trombos in situ del ventrículo izquierdo o de la aurícula izquierda. También se pueden desarrollar o formar trombos, por ejemplo, en cicatrices grandes secundarias a un infarto agudo al miocardio o a disinesias asociadas, a aneurismas del ventrículo izquierdo e inclusive en ventrículo izquierdo no compacto. Por lo tanto, esos pacientes se consideran de riesgo intermedio para la tromboembolia en pacientes con esos. Las válvulas cardíacas protésicas, la estenosis mitral y las vegetaciones debidas a endocarditis se consideran fuentes de riesgo importantes, por ejemplo, en el cardioembolismo. Y en presencia de ellas, un paciente no se clasifica como eso, sino un ACV establecido, como lo habla el TOAST. Más allá de estas entidades, la asociación de entre patologías valvulares y ACV es débil. Las valvulopatías cardíacas nativas son fuente rara de cardioembolia, si excluimos, por ejemplo, la endocarditis o tumores cardíacos. Entonces, ellos describen que las válvulas mitrales mixomatosas, que son altamente redundantes o digamos lo que se llama la enfermedad de Barlow, y las calcificaciones valvulares masivas son dos patologías que se han asociado con un mayor riesgo embólico, pero debido a la débil asociación a la misma, la guía la relaciona con un leve incremento del riesgo embólico como tal. El cáncer es una enfermedad compleja que puede causar accidentes cerebrovasculares isquémicos a través de muchos mecanismos, incluidos, por ejemplo, está la hipercoagulabilidad derivada o que va a favorecer una endocarditis trombótica no bacteriana, una coagulación intravascular diseminada, lesiones vasculares directas como embolias tumorales, compresiones externas y complicación del tratamiento, o sea, por ejemplo, las vasculopatías por radiación, inclusive las miocarditis o las miocardiopatías inducidas por quimioterapia. Estos datos me parecieron muy interesantes porque ellos mencionan en diferentes estudios epidemiológicos que se han realizado con cáncer y ACV, es que, por ejemplo, en el año anterior al diagnóstico de cáncer hay un 59% más de riesgo de accidente cerebrovascular isquémico. Y mirando a la inversa, entre el 2 al 10% de los pacientes con ACV isquémicos son diagnosticados con cáncer en el siguiente año. Y una vez que se diagnostica el cáncer, el riesgo de ACV se duplica en los 6 meses posteriores, pero se disminuye posterior al mismo, ya que, digamos, se considera que se instaura una terapia oncodirigida y por lo tanto digamos, los mecanismos fisiopatológicos del cáncer disminuyen en cuanto a la formación del trombo. Alrededor más o menos del 50% de los accidentes cerebrovasculares relacionados con el cáncer se van a clasificar como esos después de una evaluación estándar, y vemos que la endocarditis trombótica no bacteriana es una de las principales causas digamos, que me explican el ACV en pacientes con cáncer. También, digamos, sea el cáncer sólido o hematológico avanzado, puede cursar con una coagulación intravascular diseminada que me puede conducir a un ACV isquémico. A menudo el ACV tiene un fenotipo clínico distinto, considerando diferentes tipos de cáncer asociados con mayor riesgo tromboembólico, como por ejemplo son el linfoma del pulmón, páncreas, cáncer gástrico, colorectal, de ovario, de vejiga o linfoma no Hodgkin, principalmente los cánceres que tengan un fenotipo histopatológico de adenocarcinoma. También pacientes con cáncer recientemente diagnosticado, como se mencionó previamente, principalmente los primeros 6 meses del diagnóstico, pacientes que tengan ya cáncer metastásico o pacientes que progresa su condición oncológica a pesar de un tratamiento instaurado. Y que hemos visto o que se ha visto en los pacientes de ACV que sugieran que el paciente, que estamos frente a una
Infartos agudos pequeños, difusos y predominantemente corticales que afectan múltiples territorios cerebrales van a ocurrir entre el 30 al 70% de los pacientes con esos. Y se ha descrito que puede ser orientador de cáncer activo el signo de los tres territorios, que este consiste que hay un compromiso bilateral, que puede ser único o múltiple, pero que involucra la circulación tanto anterior como posterior. Y este está por ciento de los pacientes con cáncer y eso. Y esta tasa es muy llamativa porque es mucho más alta que inclusive pacientes que tienen accidente cerebrovascular, que no tienen cáncer y, por ejemplo, esos pacientes que antes previamente, porque tenían un compromiso multiterritorio, decíamos que tenía era una probable cardioembolia, pero en realidad lo que está más asociado es principalmente a un paciente con un cáncer oculto. Entonces, para resumir lo mencionado, el consenso nos plantea los hallazgos y el riesgo de tromboembolia en eso. Y según estos hallazgos clínicos, imagenológicos y de laboratorio, plantea la posibilidad de clasificar los mismos dependiendo de la entidad encontrada y la probabilidad, sea moderada o baja para esos. Y esta clasificación nos puede ofrecer un mejor panorama sobre esta entidad y puede ayudar a una clasificación del paciente e inclusive a estudios adicionales en cuanto a búsqueda tanto de prevención secundaria que me ayuda a disminuir los desenlaces clínicos como a encontrar y a determinar que no solamente el ESUS es una patología única, sino que pueden coexistir múltiples entidades, las cuales me puedan explicar por qué la recurrencia en cuanto a un ACV isquémico. Entonces, para concluir, el ESUS va mucho más allá de solo una fibrilación auricular no diagnosticada. Eso explica por qué los estudios de anticoagulación, por ejemplo, el Navigator o el RESPECT ESUS, no han demostrado un beneficio en este grupo de pacientes. Y como vimos, las etiologías subyacentes de ESUS son numerosas y con frecuencia se van a superponer. Y el fracaso de la hipótesis de que la fibrilación auricular oculta es una de las principales etiologías de estos, insta, por ejemplo, a nosotros como clínicos, inclusive a la comunidad investigadora, a redirigir un poco más el enfoque hacia una evaluación multidisciplinaria para estrategias de prevención de esos, lo que potencialmente podría generar, digamos, un mejor pronóstico tanto para la recurrencia como para calidad de vida de nuestros pacientes. Por lo tanto, este consenso lo que dicta es la necesidad de estudios de diferentes etiologías mencionadas para mejorar resultados a corto y a largo plazo, principalmente en el grupo de pacientes